Vamos a comenzar, iglesia, porque hay mucho que quiero compartir del resto de Salmo 139. Este Salmo de David es uno de los salmos más preciados de toda la Biblia debido al asombro y la maravilla que hemos desplegado por David hacia Dios mientras lidia con la realidad de lo que es ser plenamente conocido y amado por el Creador del universo. Al comenzar hoy, quiero hacer un resumen rápido de lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Muchos recordarán que en la semana pasada, esta serie, vimos a Dios como omnisciente. Vimos en los versículos 1-6 que Dios lo sabe todo. Él lo sabe todo. Él nos conoce completamente, nuestras palabras, pensamientos, acciones, todo. No hay nada fuera del conocimiento de Dios. En la semana 2 también miramos los versículos 7 al 12, explorando a Dios como omnipresente. Y nos recuerda en sus versículos que no podemos escapar de su presencia. Dios está con nosotros en todas partes. La semana atrás nos llevó a través de los versículos 13 al 16, que celebramos que Él nos hizo con intencionalidad y cuidado en el vientre, que al mismo tiempo luchaba con la tensión de lo que significa ser hecho de manera terrible y maravillosa. Sin embargo, somos o tenemos cuerpos frágiles y rotos aquí en la tierra. Y luego la semana pasada cubrimos los versículos 17 y 18, donde vimos a David desbordarse de asombro ante los inmesurables y preciosos pensamientos de Dios. Ahora, el tono de los versículos 1 al 18 del Salmo ha sido tierno, adorador, y hemos disfrutado esta hermosa experiencia en la que nos damos cuenta de que Dios está en todas partes. Él lo sabe todo, es todopoderoso, Él nos creó, sus pensamientos hacia nosotros son preciosos. Y de repente lo que vemos en el versículo 19 dice, oh Dios, ¿puedes matar a todas las personas malvadas? Comenzando en el versículo 19 todo cambia. El tono es un cambio completo. Estaba lleno de alabanza al principio. Y de repente es como una confrontación e intensidad, porque veremos en un momento David comienza a hablar de los malvados, los sanguinarios y los que se rebelan contra Dios. Esta mañana vamos a desempacar los versículos finales de este capítulo, los versículos 19-24, y veremos el contexto de David para ayudarnos a dar sentido a lo que está diciendo. Y al observar el contexto y la perspectiva de David, comenzaremos a ver cómo cuando vemos claramente la santidad de Dios, la forma en que David lo hace, uno también comienza a ver el pecado más claramente. Por lo tanto, un resultado directo de ver más consciente de la perfección de Dios y su bondad, nos hace un poquito más consciente del mal y las cosas que entristecen el corazón de Dios. Pero vamos a ver cómo David no se detiene solo en condenar el mal allá afuera. También lo vemos pidiéndole a Dios que examine el pecado aquí en sí mismo. El flujo general de ese Salmo 39 es esto. Del 1 al 18 es la adoración. Pura adoración. Del 19 al 22 hay una confrontación con el mal. Y del 23 y el 24 es una confesión y una rendición. Y a medida que trabajamos al texto hoy, vamos a explorar 4 temas que creo que tienen una implicación para lo que creemos sobre Dios, lo que creemos de nosotros mismos y cómo vivir a la luz de eso. Ahora, al comenzar esta mañana, vamos a orar para centrar nuestras mentes y prepararnos para escuchar al Señor. Oremos. Señor Jesús, te damos gracias. Te damos gracias, Señor. Y te pedimos que esta mañana nos abras el corazón, Señor. Nuestras mentes, nuestros corazones para escucharte y escucharte, Señor. En tu nombre lo pedimos. Amén.
Vamos a echar un vistazo a Salmo 139, versículos 19 al 24. Oh Dios, si les quitaras la vida a los impíos, si de mí se apartara la gente sanguinaria, esos que con malicia te difaman y que en vano se rebelan contra ti. ¿Acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y odio a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Examíname, oh Dios, y sondea mi corazón. Ponme a prueba. Fíjate en si voy por mal camino, Señor, y guíame por el camino eterno. Ahora, para aquellos de ustedes que han estado aquí durante las últimas semanas, estoy seguro que notaron el cambio del tono del que hablé comparado con los primeros 18 versículos. Pero esta sección de las Escrituras es realmente importante porque prepara el escenario de por qué David se vuelve de la adoración a la enfrentación del mal. Ahora, aunque pueda parecer discordante para nosotros, lo que está sucediendo aquí en realidad es una respuesta muy natural y realmente tiene que ver con lo que acabamos de mencionar. Y es que cuando vemos la santidad de Dios no podemos evitar el marcado contraste de su santidad con la fealdad del pecado. Porque la justicia de Dios es que lo que vemos al principio de los versículos 19 y 20, ahora, para los que están tomando notas, pueden seguir adelante y escribir esto. El tema número 1 es que un clamor por la justicia de Dios es el tema número 1. Mirando estos dos versículos 19 y 20 dice, oh Dios, si mataras a los impíos, si les quitaras la vida, si de mí se apartara la gente sanguinaria, malvada, esos que con malicia difaman y que en vano se rebelan contra ti, se rebelan, Señor. David reconoce la presencia de la verdadera maldad, derramando sangre, violencia y rebelión. El mal no es teórico, es real. Puede tomar muchas formas, pero no importa qué forma tome, el mal siempre destruye vidas, siempre deshonra a Dios y trae dolor al mundo. Lo cual es una tensión que aún sentimos hoy. Por eso quiero hacer una pregunta, iglesia, al comenzar. Y la pregunta ¿es fácil para usted ser honesto con Dios sobre el quebrantamiento que ve a su alrededor? ¿Se permite llorar la injusticia o la ignora porque se siente demasiado abrumadora? Porque es mucho. Creo que David estaba abrumado por la injusticia que le rodeaba, pero en lugar de ignorarla, la forma en que David maneja su agobio es que esa todo forma de Dios que es omnisciente, omnipresente, le pide a Dios que corrija los errores de su sociedad. Y por eso le dice a Dios, si tan solo tú, Dios, mataras a los malvados, no está pidiendo venganza, sino justicia divina. Y aunque puede ser difícil para nosotros entender el clima cultural de esa época, especialmente para nuestro contexto estadounidense moderno, para comprender el alcance completo, David no era solo un pastor o un poeta o un rey, no, era un poderoso guerrero también. Es posible que estén familiarizados con David debido a la famosa historia de David y Goliat, pero la única batalla no fue contra Goliat. No, esa podría haber sido la batalla que lo impulsó a la fama. Un acto que le valió un amplio reconocimiento y demostró la confianza de David en Dios en lugar de en la armadura o la fuerza convencional. Pero después de convertirse en rey, David fue un guerrero impresionante y fue apoyado por guerreros leales, conocidos, poderosos. Y David, su realidad es que vivió en un mundo y una cultura muy agresivos, muy violentos, esos tiempos, por
Por lo que fuera elección de palabras y perspectivas, reflejó no solo su contexto, sino también su honestidad. Por eso dijo, mátalos, Señor. Cuando estamos cerca de Dios, nuestros corazones, esto se conforma a Dios. Todo esto no solamente es su corazón. Eso incluye la postura, pero para los seguidores de Jesús, como seguidores, somos llamados a ser conformados a su semejanza, transformados por el Espíritu Santo para que sea transformada nuestras vidas, que incluye amor por las cosas que Dios ama y alejarse de las cosas que Dios odia. Por eso los versículos 19 y 20 son una invitación para que también nos opongamos al mal y a la injusticia. Por eso la pregunta es, ¿cómo le está invitando Dios a entrar en esa brecha hoy, en ese camino de la justicia? ¿Cómo entramos en esa brecha de injusticia? El segundo punto que vamos a entrar hoy es una declaración de lealtad. Por eso los versículos 21 y 22 dice, ¿acaso no aborrezco, Señor, a los que te odian y odio a los que te rechazan? El odio que les tengo es un odio implacable. Los cuento entre mis enemigos. Aquí vemos que dice, estoy con Dios, no con sus enemigos. Y vemos que su odio al pecado y al mal no tiene que ver con la amargura, sino con la lealtad al pacto con Dios. Debido a la lealtad de David a Dios, se niega a ponerse del lado de los que se oponen a Dios. Porque para David, la neutralidad frente a la rebelión no es opción para los fieles. Por eso está diciendo aquí David que no podemos ser neutrales ante el mal, sino que debemos alinearnos con el corazón de Dios y con sus propósitos. Por eso otra pregunta que tengo es, ¿cómo estamos con el corazón de Dios por los vulnerables? ¿Cómo? Y eso nos lleva al versículo 23 y al tema 3, que es una confesión de vulnerabilidad. El 23 dice, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame y conoce mis pensamientos inquietos. Este versículo me encanta porque después de mirar hacia afuera a la maldad y las injusticias de su sociedad y de quienes lo rodean, David se vuelve hacia adentro, hacia sí mismo, y reconoce el peligro de la hipocresía, condenar el pecado en otros mientras ignora el pecado en sí mismo. Lo que vemos en este versículo es que David invita a Dios a probar su corazón, revisar sus motivos, exponer sus temores y revelar pecados ocultos. Esta invitación de David a pedirle a Dios que haga esto es muy, muy significativo. Y una de las razones es que no solamente invito a alguien a que le exponga sus pecados. Dios, usted sí puede ir a Dios a pedir eso, porque su amor nos guía a algo grande. Otra cosa que realmente es genial, si usted recuerda la semana primera, cuando le dice, me has escudriñado, Señor. Esto lo vemos en la semana primera. Me has escudriñado, Señor, y me conoces. David ya sabe que Dios lo ha buscado. Y dice, Señor, hazlo de nuevo. Y esta idea de ser buscado una y otra vez es importante para nuestra comprensión de la santificación, que es el proceso continuo e interminable de llegar a ser como Jesús más y más. No solo confesamos el hecho de que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, una vez que estamos a punto de recibir el regalo de la salvación. Ahora, una de las bellezas de esto para mí es que este David, el mismo tipo que le pide a Dios que mate a los malvados y que considera a los que están en rebelión contra Dios como a sus propios enemigos, ese que dice que los odia es también el mismo David que vemos en 2 de Samuel capítulo 11,
tener un fracaso moral significativo cuando se acostó con alguien que estaba casado con otra persona y que encubre ese error colocando al esposo de la mujer en la primera línea de una batalla asegurando su muerte. Ahora, la Biblia nos dice el año exacto o la línea de tiempo en que escribió este Salmo 139, por la que no podemos saber con certeza si fue escrito antes del fracaso moral de David, pero los eruditos creen que este Salmo fue escrito más tarde en la vida de David y por eso esta confesión de humildad y conociendo íntimo que Dios sabiendo de sus pecados y motivos. Entonces no sabemos con certeza, es posible que David escribiera el Salmo 139 después de su fracaso moral y eso refleja el crecimiento y la madurez adquiridos durante ese tiempo y muestra la conciencia de David de su necesidad de la búsqueda de Dios y la limpieza continua de su corazón y de su mente. David entendió que aunque tenía fe en Dios, el proceso de transformación y llegar a ser más como Él no termina en este lado del cielo. Iglesia, lo mismo es cierto para nosotros hoy, lo mismo. Es lo mismo para nosotros. Es igualito para nosotros. Él no termina en este lado, en la tierra, no. De la misma forma que David pasa de juzgar a pedirle a Dios que los mate, también nosotros podemos pedir que seamos un pueblo que no se conforme con enfocarse en el que nombren, sino que sea sensible a la obra del Espíritu Santo que debe hacerse en nuestras propias vidas. ¿Qué dice Mateo 7, del 3 al 5? Dice, ¿por qué miras la paja de aserrín en el ojo de tu hermano y no prestas atención a la viga en tu propio ojo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la paja del ojo, cuando todo el tiempo hay una viga en tu propio ojo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para quitar la paja del ojo de tu hermano. Iglesia, la pregunta es, ¿estamos más ansiosos por señalar el pecado de los demás que por dejar que Dios se ocupe del nuestro? ¿Le estamos dando permiso a Dios para exponer nuestro corazón, incluso las partes más que preferiríamos mantener ocultas? El versículo 23 y el 24 dice, mira si hay en mi camino ofensivo, Dios, y guíame por el camino eterno. Y este nos lleva al último punto, que es una rendición al camino de Dios. Este último versículo, David le está pidiendo a Dios revelación. David no asume que ve su vida con claridad. Él termina este camino ofensivo que viene de la palabra etzef, que quiere decir dolor, tristeza, trabajo o pena. En este versículo David le pide a Dios que busque cualquier camino que cause dolor o tristeza en su corazón o mente. Es decir, cualquier camino que cause daño a Dios. Cualquier cosa que no esté alineado con Dios. Cualquier cosa. Cualquier cosa. Le está pidiendo a Dios que descubra lo que él no puede ver. Eso es lo que le está pidiendo. Pero vemos también que David no solo quiere ser limpiado, sino que invita a Dios a eliminar lo que es ofensivo y a que lo guíe hacia lo que es eterno. Es un rechazo de los caminos autodirigidos y un abrazo del camino de Dios. David sabe que su propio camino no es suficiente y que una vida de seguir los caminos de Dios requiere rendición. Pero rendirse significa no solo confesar el pecado, sino rechazar activamente el autogobierno. La rendición es el abrazo absoluto del gobierno de Dios sobre nuestra vida. Así que una pregunta para nosotros esta mañana, mientras comenzamos, es esta pregunta última antes del fin del sermón, es esta. ¿Qué le está llevando y a dónde lo llevará este camino, ese camino?
quién o qué lo está llevando y a dónde lo llevará ese camino. ¿Se está aferrando al control sobre sus planes, tal vez sus finanzas, su comodidad? ¿O está permitiendo que Dios le redirija cuando revela algo que no está en línea con su voluntad? Una pregunta que he aprendido a hacerme regularmente es: ¿estoy dejando que Dios me guíe o simplemente le estoy pidiendo que bendiga a donde yo quiero ir? Iglesia, ¿queremos consuelo temporal o queremos caminar en el camino eterno de Dios? Caminar en el camino eterno no se trata solamente de santidad. Hay tres cosas que vemos en este versículo. Y les quiero decir que lo que es verdad para David, vamos a leer esto. El punto número 1, no podemos maravillarse la santidad de Dios sin afligirse por el pecado, no podemos. El segundo, no podemos afligirnos por el pecado sin dejar que Dios examine nuestro propio corazón. Y el 3, no podemos pedirle a Dios que examine nuestro corazón sin rendirnos a su camino. David termina su salmo no señalando con el dedo al mundo, sino abriendo su propio corazón ante Dios, diciendo: examíname, conóceme, prueba mi corazón y mi mente y guíame por el camino eterno. Estas últimas palabras de David son las últimas palabras para nosotros hoy también. Sí, anhelamos la justicia en el mundo, pero tiene que comenzar aquí en nuestro propio corazón. En mí, en usted, en nosotros. Y cuando entregamos nuestra vida al camino de Dios, Él no solo transforma nuestros corazones, sino que también nos envía a ser parte de su justicia y misericordia. Y esa es la invitación para nosotros, iglesia. Esa es la invitación. No solo admirar este salmo, sino entrar en Él, plenamente conocidos, completamente rendidos y disponibles para los propósitos de Dios. Oremos mientras terminamos. Te damos gracias, Señor, que tú eres santo, justo, Señor. Esta mañana admitimos que cuando vemos el quebrantamiento de este mundo, nuestros corazones anhelan que venga tu justicia y que tu nombre sea honrado. Pero, Señor, también confesamos que el pecado no solamente está dentro de nosotros, sino también en nosotros, Señor. Por eso, Señor, estamos hoy orando por esto. Búscanos, Señor. Examínanos, Señor. Muéstranos cualquier cosa en nosotros que sea ofensiva para ti, Señor. Y por tu gracia, guíanos en el camino eterno, Señor. Y para cualquiera aquí que aún no haya entrado en el don de la salvación, que aún no ha entrado en esta relación contigo, que este sea el momento en que abran su corazón a ti. Dios, te damos gracias por el mensaje del Evangelio, por los que están en línea también viéndonos, Señor. Te damos gracias, Señor, que todos se entreguen a ti, Señor. Gracias. Te damos la gloria, te damos toda la honra y la alabanza por todo lo que hemos visto en esta serie, Señor. Te damos gracias. Que continuemos pidiéndote que nos examine nuestro corazón por estas últimas semanas, Señor. Lo pedimos. Amén. Gracias, iglesia. Estas últimas semanas del Salmo 39 han sido una bendición para mí personalmente. Y espero que haya sido lo mismo para ustedes. Al comenzar esta conclusión, quiero tomarme un momento para dar algunas instrucciones sobre los próximos pasos.
1. Si usted está aquí y no tiene esa relación con Jesús, puede tomar estos pasos. Los próximos pasos, el pastor Cody está listo ahí para hablar con usted. Si usted está en este lugar y tiene ese llamado dentro de su espíritu, si usted necesita oración, sepa que tendremos un equipo de oración aquí al frente para orar con usted y tener un área de próximos pasos en la parte de atrás. Acerque. También tenemos una mesa de compasión. Si se siente guiado, hay un lugar donde tenemos también, hay una junta también de duelo, de compasión. Por último es que en el vestíbulo tenemos una mesa de compasión. Si se siente guiado a patrocinar a un niño, quiero pedirle que pase por la mesa de compasión y eche un vistazo a los paquetes. Hay niños de todas las edades listos para ser patrocinados de la región de Kakamega, Kenia, la misma región en la que nosotros como iglesia hemos estado trabajando. Si ese es usted, simplemente vaya, hable con ellos. Lo que les pido es que llene los paquetes aquí mismo. Antes de que se vaya, que los llene aquí mismo. Y lo último es que la próxima semana ahora vamos a ir a Turquía, a Grecia, las iglesias donde Pablo escribió esas cartas a esos pueblos, pero vamos a estar pensando en ustedes, iglesia. Les amamos. Gracias por estar con nosotros.